Bueno, buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por habernos regalado un día más de vida y poder estar acá aprendiendo cada día más de la palabra de Dios y de lo que Él quiere hablarnos a través de su palabra. Hoy nos toca Hebreos 6. Lo más chévere de aprender cada día es que Dios nos habla cosas diferentes, que solamente hace grandes cosas para nosotros, sino que para las demás personas también pueden hacerlo. Para el tema de hoy, da lo mejor de ti. Cada uno de nosotros hemos siempre dicho que queremos dar lo mejor de nosotros, pero nunca hemos dispuesto más de lo que nosotros queremos hacer, sino que llegamos hasta cierto punto y nos acomodamos, llegamos hasta cierto punto de esfuerzo y ya, estamos todo bien y ya no queremos hacer nada más, sino que estamos estables, cómodos y nos quedamos quietos y ya no queremos hacer nada por seguir avanzando ni dar lo mejor de nosotros. Muchos de nosotros queremos ser muy buenos en las cosas que hacemos o en varias cosas en las que somos hábiles. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, pero cada una de las cosas que Dios nos ha regalado es para su servicio, es para ponerlas en función de las cosas seculares, de las cosas espirituales. Y por eso nosotros tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Jesucristo, cuando llegó a este mundo, Él dio lo mejor de Él. Él sabía que como venía del Padre tenía toda potestad, todo poder para hacer las cosas. Pero sabemos que ese poder viene de lo sobrenatural. Pero Jesucristo, como hombre que llegó hasta este lugar, quería hacer las cosas Él mismo para que se den cuenta las demás personas que siendo de carne, igual con el Espíritu Santo de Dios, pueden hacer más de lo que puede hacer una persona normal. Todos queremos obtener las mejores cosas al instante, sin preparación, a lo cómodo y simplemente a lo fácil. Sabemos que en la actualidad todo ya se viene acomodando a las necesidades de la persona. Cada tecnología, cada cosa nueva que ha salido secularmente, nosotros la aceptamos, la adaptamos a nuestras vidas y nos facilitamos en las cosas que debemos hacer. Ya no tenemos que ir al banco a ir a hacer cola para pagar un recibo o para sacar una cuenta, sino que por medio del celular podemos hacer cosas fáciles, ¿sí? Cosas rápidas. Eso es bueno en cuestión de que nosotros podemos aprovechar la tecnología para eso. Pero igual, para tener un trabajo estable, para tener un buen trabajo, nosotros debemos actuar bien, dar lo mejor de nosotros, estar bien preparados para poder seguir avanzando cada día más. Dios te da la oportunidad, pero mi pregunta es que si estás preparado. Dios dice, te doy esta oportunidad para que tú la aproveches y puedas dar lo mejor de ti. Pero muchas veces nosotros no estamos preparados para ello. Solamente queremos coger la oportunidad, pero con lo que sabemos nosotros, con lo que nosotros queremos hacer, o con lo que es suficiente para nuestras vidas, o para lo que nosotros hemos aprendido hasta el día de hoy. Nosotros también debemos estar preparados hasta para querer aprender. Si nosotros no estamos preparados hasta para querer aprender, no vamos a aprender más de lo que ya sabemos. Sabemos que en el colegio nos enseñan todas las cosas básicas, en el bachiller igualmente, algo más avanzado de las cosas básicas. Pero si quieres aprender más, ve a la universidad, te enseñarán tu carrera, todo lo que tú quieras hacer. Pero hay muchas personas que no lo hacen, sí, por simple complejo de que no quiere estudiar, de que ya consiguió trabajo, de que los recursos económicos que tiene son buenos y ya se mediocratiza y ya no quiere hacer más de lo que él ha aprendido. Sabemos que en la Biblia nos dice algo muy importante en Esdras 7:10, que Esdras dispuso su corazón para aprender la palabra de Dios. Sabemos que eso es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros disponemos nuestro corazón, si nosotros disponemos del tiempo que Dios nos ha dado, nosotros podemos avanzar, podemos dar lo mejor de nosotros, podemos ser esas personas mejores y podemos marcar diferencia entre las personas. Cada uno de nosotros, si disponemos nuestro corazón, podemos llegar mucho más lejos de lo que ahora estamos. Si queremos avanzar a ser un ministro de alabanza, un ministro de escuela de niños, de ujieres, de protocolo, nosotros debemos ser esforzados cada día más, dar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque en eso se manifiesta Jesucristo. Si Dios quiere que nosotros seamos los mejores, pero si nosotros no estamos preparados para dar lo mejor que tenemos, es imposible de que Dios nos dé a nosotros ese poder y esa potestad para poder seguir adelante. Amén. Vemos entonces que dar lo mejor. Dios mismo fue el que dio ese ejemplo de dar lo mejor. De hecho, para poder salvarnos, Él dio lo mejor que tenía, a su único Hijo, a su primogénito, a Jesucristo. Lo dio para darnos esa salvación, esa vida eterna.
Y es común entonces que siempre pretendamos que otros den lo mejor por nosotros. Pretendemos que sean otros los que den ese primer paso. Pero nosotros, como dice Camilo, nos mediocramos, nos acostumbramos, nos quedamos muy cómodos y no damos nada. Exigimos que otros lo den, sí, pero nosotros no damos nada. Nosotros no queremos hacer nada. Y vemos que entonces para dar lo mejor es importante aprender, es importante ese conocimiento. Siempre Dios nos habla de la importancia de ese conocimiento, pero vemos algo muy importante, un ingrediente principal para poder aprender, y es la disposición que tengamos de hacerlo. Esdras era un personaje que él dispuso su corazón para poder aprender, y por eso no solamente aprendió, sino que después tuvo la facilidad también de enseñar. Cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos hoy qué tanta disposición tenemos para aprender algo, qué tanta disposición tenemos para hacer las cosas bien. Pretendemos que otros hagan las cosas bien, pero nosotros no tenemos ni disposición de aprender, ni tampoco disposición de enseñar, ni tenemos disposición de hacer nada. Entonces tomemos el ejemplo de Dios, el ejemplo de Jesucristo, de que dio lo mejor, siendo Jesucristo humano, siendo Jesucristo de carne y hueso. Él dio siempre lo mejor para poder salvarnos, y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Amén. Entonces yo les digo una cosa, algo hermoso es apasionarse por hacer, por aprender, por dar y entender las cosas que nosotros estamos haciendo. La pasión es un sentimiento muy grande. En mi caso, pues mi caso personal como deportista, en la universidad, en la selección de la universidad, uno se apasiona dar lo mejor de uno, dar que el equipo siga adelante, de apoyar al equipo. Nosotros debemos no mostrar el liderazgo solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia, para que las demás personas se den cuenta que Jesucristo es el quien nos ha enseñado todas las cosas que ha tenido en nuestras vidas. Si Él ha tenido la potestad de ser un verdadero líder, un maestro, y nos ha dado esa potestad a nosotros para hacerlo, ¿por qué nosotros podemos apasionarnos por la obra de Dios? ¿Por qué nosotros no podemos apasionarnos por estudiar? ¿Por qué no podemos apasionarnos por ir a trabajar? Entonces, si es algo hermoso apasionarse con las cosas, pues debemos avivar esa pasión de nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder avanzar, para poder dar lo mejor de cada uno de nosotros y asimismo seguir avanzando en esta sociedad. Sabemos, y Pablo lo ha dicho siempre, que en estos tiempos son los tiempos malos, que se van a levantar iglesias falsas, van a venir pastores que van a predicar mentiras, que van a camuflar la palabra de Dios. Pues sí, pero nosotros ¿qué estamos haciendo para que podamos oprimir, para que podamos obstaculizar todas las cosas que Satanás quiere hacer en nuestras vidas? Sabemos que si nos apasionamos por ello, nosotros podemos evangelizar hasta el fin del mundo, hasta llegar hasta los lugares, hasta los rincones que el humano no puede llegar. Entonces, cada uno de nosotros, si nos apasionamos por eso, podemos dar lo mejor de cada uno de nosotros. También debemos capacitarnos en lo secular para avanzar. La tecnología, miramos que cada vez va avanzando y avanza muy rápido. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos para poder aceptar esa tecnología? Siempre capacitarnos. Les pongo un ejemplo, hoy en día las abuelitas, si uno les regala un smartphone, ¿quién es el que le va a capacitar a la abuelita? Ya no es el profesor, ya no es el amigo, ya no es esas personas, sino es el mismo nieto, el más pequeño, que ya ha aprendido a utilizar un smartphone. Ya la capacitación ya no viene de los más grandes, sino de los más pequeños. ¿Por qué? Porque como avanza tan rápido la tecnología, los niños aprenden también muy rápido. Si nosotros queremos dar lo mejor de nosotros, debemos también ir al paso de la tecnología, avanzar cada día más. No desaprovechando esa tecnología, porque por medio de eso podemos enviar la palabra de Dios muy lejos, pero también aprovechando el tiempo en las cosas útiles, que son estudiar, que son aprender muchas cosas de lo que Dios nos ha dado, avanzar en nuestros talentos, mejorar nuestros dones. Cada día podemos seguir dando lo mejor de nosotros. En lo espiritual, capacitarnos para marcar diferencia entre los demás. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, somos una persona diferente a lo que éramos. Por fuera de la iglesia ya somos el mismo que éramos antes. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos contagiar tanto por las demás personas, por el mundo, que no permiten que nosotros seamos esas personas puras, esas personas que tengan esa diferencia entre las demás personas. No digo tampoco camuflar lo que haces o lo que eres, sino que Dios quiere y te permite y quiere en tu corazón que tú seas cambiado.
Camuflar es una cosa, sí. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen doble vida, doble carácter. Una persona puede ser en la iglesia, otra persona puede ser en la casa, otra persona puede ser en el trabajo, otra persona puede ser por fuera de la iglesia. Nosotros no debemos camuflar eso, sino que anhelar, apasionarnos porque Dios entra en nuestro corazón y sea cambiando nuestras vidas. Lo que Dios quiere es que cambiemos. Cada una de las personas, si no cambia, es porque no quiere, es porque ya se obstaculizó, es porque ya tiene complejos, es porque solamente quiere vivir cómodamente de lo que estamos viviendo ahora. Amén. Nos damos cuenta entonces que para dar lo mejor de nosotros mismos hay unos ingredientes principales de los cuales nos habla Camilo. El primero es tener esa pasión, ese amor por lo que hacemos. Si no somos apasionados, si no amamos eso que hacemos, no lo vamos a realizar nunca, o si lo hacemos lo vamos a hacer mal. La pasión es esa fuerza que nos motiva a hacer las cosas y que nos motiva a hacer las cosas bien. De hecho, algo que mencionaba Camilo en cuanto a los deportes. Los deportes, o específicamente el fútbol, es catalogado como una pasión, como una fuerza que mueve a las personas a hacer las cosas, que mueve a los mismos deportistas a hacer las cosas y a dar lo mejor. Y tal vez podríamos decir, sí, el fútbol es una pasión y a muchos nos gusta y gritamos, lloramos, nos emocionamos con eso. Pero si nos ponemos a pensar qué tanta pasión nosotros le colocamos a nuestro trabajo, ¿será que lo hacemos de esa misma forma? ¿Será que me emociono cuando voy a trabajar? ¿Será que me emociono cuando hago las cosas? ¿Será que esa misma pasión la colocamos ante la obra de Dios? ¿Será que yo soy feliz cuando voy y predico, cuando voy y enseño? ¿Será que yo soy feliz cuando le comparto a alguien? Realmente no, esa pasión se queda muy limitada y eso es lo que debemos pedirle a Dios, que nos aumente esa pasión en nuestro corazón para compartir, para poder servirle. Y no solamente a nivel espiritual, sino que esa misma pasión la podamos tener para cumplir nuestros deberes a nivel secular. Nos hablaba también de esa capacitación, de la importancia de capacitarse. No es suficiente con tener ya un conocimiento, no es suficiente simplemente con conocer algo y ya, sino que debemos avanzar, debemos cada día estarnos capacitando. Debemos poner en práctica esos conocimientos. Esa capacitación significa poner en práctica esa teoría que en algún momento ya la aprendí. Un médico no es suficiente simplemente con que fue a la universidad y haya estudiado los semestres necesarios, sino que también debe poner en práctica eso que estudió. Y es algo muy importante aprovechar esos recursos que tenemos, esos recursos que Dios nos da, sean recursos humanos, sean recursos tecnológicos, sean recursos espirituales. Dios nos da esa capacidad, esos dones, esos talentos, pero depende de nosotros si los aprovechamos o no. Y todo eso parte de la misma decisión, de la misma disposición que tengamos para hacer las cosas. Podemos tener muchos talentos, pero si no tenemos la disposición de ponerlos al servicio, no sirve de nada. Podemos ser muy capacitados, pero si no estamos dispuestos a esa capacitación, ponerla al servicio de los demás, en vano hemos aprendido las cosas. Amén. Entonces, ahora vamos a mirar dos puntos sencillos de por qué no damos lo mejor de nosotros. Son dos simples cosas que nosotros nos obstaculizamos, que nos ponemos nosotros mismos piedras de tropiezo, porque en realidad en esta vida todo va avanzando y nosotros también debemos avanzar. Si queremos llegar a la perfección, si queremos ser modelo para nuestros discípulos, así como Jesucristo fue modelo para cada uno de nosotros, así mismo nosotros debemos dar lo mejor de nosotros. Entonces vamos a mirar por qué no damos lo mejor de nosotros. Punto 1. Nos acostumbramos a la comodidad. Leamos en Hebreos 5, versículo 11. Tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Cada uno de nosotros hemos sido flojos en muchas de las cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que en realidad no entendemos, que en realidad no somos hábiles para eso, pero no quiere decir que nosotros nos quedamos en la comodidad, que nos quedemos ahí quietos, estancados. Si nosotros queremos dar lo mejor de nosotros, no te acostumbres a esa comodidad. Ya has avanzado bastante, ya has aprendido bastante en el colegio, en el bachillerato, en la universidad, para que hoy digas, no, ya no puedo seguir dando más de lo que soy. Un empleado de una empresa puede llegar a ser primero el conserje, el que hace aseo en esa empresa. Pero a medida que pasa el tiempo, él puede dar lo mejor de él y cada día ese jefe de esa empresa lo va a mirar como alguien importante.
¿Por qué? Porque su trabajo lo está haciendo bien. Y cada día ese jefe que mira que esa persona está haciendo bien su trabajo, lo va a empezar a ascender de cargo. Y puede llegar algún día a ser un jefe de esa empresa, siempre y cuando no se acostumbre a la comodidad. Muchas veces así, haciendo aseo, nosotros decimos, bueno, listo, yo me quedo ahí porque tengo un salario bueno, ya no tengo que pagar tantos recibos tan caros, tan costosos. ¿Por qué? Porque yo la vida la tengo bien. Pero Dios dice, si tú tienes la vida bien, no te acomodes, sigue avanzando. ¿Por qué? Porque eres tú el motivo para llegar a que otras personas sigan creciendo cada día más. Como segundo punto, queremos lo más fácil. Hebreos 5:13. Amén. Dice, el que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. Miramos que aquí nos da ese ejemplo de la leche y lo sólido. Muchas personas quieren lo más fácil y la leche es lo más fácil de tomar. Solamente se toma, no es necesario masticar, no es necesario nada más. Solamente se la toma y listo. Sí, tiene buenos nutrientes, sí, pero solamente cuando la persona es pequeña, cuando es bebé. Pero ya a medida que pasa el tiempo, si le damos leche, esa persona no va a crecer fuerte, no va a tener defensas. ¿Por qué? Porque lo que necesita es sólido, que son cosas más duras, pero que les va a dar más vitaminas, más energía, más calorías, y así mismo puede crecer tanto estimulado como físicamente. Nos damos cuenta entonces que hay muchas razones por las cuales no damos lo mejor de nosotros mismos. Y entre las que nos nombra Camilo, dice que nos hemos acostumbrado a hacerlo, estamos acostumbrados a llevar esa vida. Pablo nos dice algo, nos hemos vuelto flojos. No dice que seamos flojos, dice que nos hemos vuelto flojos, que con el tiempo nos hemos vuelto flojos. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos, porque todo se nos ha vuelto rutina, ya las cosas no las hacemos con la misma pasión, con la misma entrega que las hacíamos al principio. Llámese en un trabajo secular o espiritual. Cuando comenzamos ese trabajo, lo hacemos con ganas, lo hacemos con entusiasmo, pero a medida que el tiempo va pasando, nos vamos acostumbrando tanto y creemos ese trabajo tan seguro que ya no lo hacemos de la mejor forma. Entonces ahí nos estamos volviendo flojos en nuestro trabajo secular y espiritual. Nos hemos acostumbrado, ¿por qué? El segundo punto de lo que nos hablaba Camilo. Queremos las cosas fáciles. Ya no hay esfuerzo, ya no queremos entregarnos, ya no queremos obligarnos a hacer las cosas mejor, sino que con eso que tenemos ya estamos satisfechos. Por lo tanto, entonces no nos esforzamos, por lo tanto no queremos aprender, no queremos capacitarnos, sino que todo lo queremos rápido. Al estilo de la cocina. ¿Cómo eran las sopas que hacían las abuelitas en la antigüedad? Unas sopas deliciosas. ¿Pero por qué? Porque ellas dedicaban su tiempo, preparaban esa comida con tiempo, cosa por cosa, cada cosa llevaba su cocción necesaria. ¿Pero qué hacemos hoy en día nosotros? Cogemos todos los ingredientes y a la olla express. En 5 minutos estuvo listo. Pero el sabor no es igual. Y eso sucede a nivel espiritual y a nivel secular con las cosas que hacemos. Todo lo que llega fácil aparentemente está bien, pero si nos damos cuenta, no son los resultados que esperamos o no son los resultados que deberían ser. Aparentemente funciona, pero no es del agrado de Dios. Amén. Ahora vamos a mirar cómo dar lo mejor de ti. Solamente 5 pasos sencillos de lo que Pablo nos habla aquí en Hebreos 6. Es algo muy importante que nosotros debemos aprender para poder dar lo mejor de nosotros. Muchas veces, sí, Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente, sigue adelante. Podemos entrar, esa palabra nos entra por un oído, pero a veces nos sale por el otro. No lo retenemos en nuestro corazón, no lo retenemos en nuestra mente. Y por eso nos quedamos estáticos, nos quedamos quietos y no avanzamos más. Solamente hasta lo que nuestro ser pueda dar. Entonces, ¿cómo dar lo mejor de ti? Como primer punto, arriesgándonos. Cada uno de nosotros debe arriesgarse a dar otro paso más, a correr una milla extra. Leamos en Hebreos 5:14. Que dice, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Si nosotros nos arriesgamos a comer las cosas sólidas, es porque la leche ya se quedó atrás. No quiere decir que ya no podemos tomar leche, no. Eso quiere decir que lo importante que hemos aprendido, listo, dejémoslo ahí y sigamos arriesgándonos por hacer las cosas más, por seguir avanzando en cosas más difíciles, más complejas. ¿Por qué? Porque
Asimismo, podemos dar lo mejor de cada uno de nosotros, podemos avanzar, podemos dar ejemplo a las demás personas de que quieran ser diferentes, de que quieran ser mejores, de que quieran dejar su vida pasada y volver a tener una nueva vida. El arriesgarnos nos permite conocer en qué somos hábiles y en enfocarnos en un propósito. Si nosotros tenemos un propósito claro, en este caso en lo espiritual, es llevar la palabra de Dios hasta el fin del mundo, nosotros debemos esforzarnos mucho más. ¿Por qué? Porque no podemos llegar hasta otros países, pero sí podemos dar a conocer a través de la tecnología, a través del internet, esa palabra de Dios a esos lugares que no podemos llegar. Nosotros debemos aprovechar muy bien esas cosas. Podemos arriesgarnos a dar lo mejor, podemos arriesgarnos a dar un paso extra. ¿Por qué? Porque por medio de eso podemos avanzar y cada día ser mejores. Como segundo punto, debemos avanzar. En el versículo 1, ahora ya cayendo en Hebreos 6, nos dice: así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacemos. Siempre empezamos con algo muy difícil. ¿Para qué? Para poder avanzar. En el colegio, como sabemos, ¿qué nos enseñaron? A hacer palitos y bolitas. Si nosotros en el colegio o en el jardín aprendíamos a coger lapicero, ese palito nunca va a salir derecho. Siempre salía chueco, con curvas, torcido, uno más largo, otro más corto, y nunca podíamos hacer un palo bien hecho. Igual con un círculo. Cuando somos pequeños queremos hacer un círculo y no nos sale un círculo, nos sale un óvalo, un huevo, un círculo quebrado. Sí, cada uno de nosotros quiere aprender, quiere avanzar. Si ya hemos aprendido los palitos y los círculos en la vida anterior, pues ahora ya es momento de aprender cosas mejores, cosas seculares que nos enseñan a qué, a trabajar. Porque en el mundo se necesita economía para poder subsistir, para poder pagar recibos de agua, de luz, el catastro. Sí, cada uno de nosotros debe ahorrar para poder pagar todos esos servicios. En el mundo se mueve la economía, pero debemos aprender a cómo obtener esa economía. Las personas son aquellas personas que tienen la capacidad y que deciden tomar riesgos. Los riesgos no son simplemente más que una oportunidad para poder avanzar precisamente. Cuando nosotros como personas tomamos la decisión de hacer algo, sabemos que puede ocurrir un riesgo, o nos va bien o nos va mal. Tenemos dos opciones. Y una de dos, o avanzamos o nos quedamos ahí. Pero si no tomamos ese riesgo, solamente tenemos una opción, y es estancarnos. Entonces, de nosotros depende si tomamos esos riesgos, si nos arriesgamos a continuar a hacer las cosas, a aprender. El arriesgarnos nos permite desarrollar habilidades, el arriesgarnos nos permite desarrollar capacidades y aprender a hacer cosas nuevas, diferentes. Cada vez que nosotros nos arriesgamos, estamos dando un paso más hacia adelante. Cada vez que tomamos un riesgo, estamos avanzando. Los riesgos son entonces esa oportunidad que nos impulsa a continuar y seguir adelante ese camino hacia el éxito. Amén. Aquí voy a dejar algo claro, porque a veces muchos pastores se confunden o personas que están estudiando la Biblia se confunden. ¿Qué dice en el versículo 2? ¿Qué dice? En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En el versículo 3 dice: si Dios lo permite, seguiremos adelante con las enseñanzas más avanzadas. En el versículo 2 no quiere decir que debemos omitir estas cosas importantes que son el bautismo, la imposición de manos, la resurrección y el juicio eterno. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque por medio de eso podemos conocer a Dios, la voluntad de Dios, que es que nosotros podamos llegar a ser como Jesucristo. O sea, que cada día seamos mejores, que cada día podamos ser perfectos, que cada día que nosotros queremos estar en el servicio de Dios, podamos aumentar y seguir nuestros dones, nuestros talentos que Dios nos ha regalado. En este caso, muchas personas dicen que como hay que omitir, que ya debemos dejar esas leyes atrás. No, eso es muy importante para poder avanzar en los caminos de Dios. En este momento, en el tercer punto dice: si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Ahí nos está dando
Pablo que nosotros debemos comer cosas sólidas, que nosotros debemos ya estar preparados para cosas más grandes, no solamente para aprender otra vez lo mismo y estar en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nosotros debemos avanzar en ¿qué? En cosas más grandes. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en lo sobrenatural y debemos aprender y avanzar cada día más. Como tercer punto, dar un buen fruto. ¿Por qué no he puesto este tercer punto, dar fruto? Porque muchas plantas dan un fruto, sea bueno o sea malo. Muchas plantas dan frutos venenosos, muchas plantas dan muchos frutos para vitaminas, para energía, para todas las cosas. Entonces, este tercer punto dice dar un buen fruto. Leámoslo en Mateo 7, 17 al 19. Leamos, Mateo 12:33. Amén. Dice, decidan si el árbol es bueno y el fruto es bueno, o si el árbol es malo y el fruto es malo. El árbol se conoce por sus frutos. Cada uno de nosotros debe conocerse por lo que uno da. Si nosotros damos lo que en realidad queremos dar, si nosotros somos hijos de Dios, nos llamamos a ser hijos de Dios, debemos dar un buen fruto. ¿Por qué? Porque el árbol que viene, la rama que sale del árbol, somos nosotros, debe ser el árbol Jesucristo. Jesucristo, si es el árbol de nuestra rama, podemos ser y dar ese fruto bueno, ese fruto que en realidad tiene presente para las demás personas. ¿Por qué? Porque ese fruto es el que da esa vitamina, esa diferencia ante los demás frutos. Si un mango está muy maduro, ya no sirve para comérselo. ¿Por qué? Porque es susceptible a que muchas aves, muchos insectos puedan llegar y pudrir el mango. Si está muy biche, puede ser que es muy ácido y no sirve para comer. En realidad debe ser maduro en el caso para que uno pueda dar ese verdadero fruto y dar lo mejor de uno. Como cuarto punto, esfuérzate y deja la pereza. Si nosotros queremos dejar la pereza, debemos esforzarnos cada día más por avanzar. Dios nos dice, sí, esfuérzate y sé valiente, pero nosotros debemos en realidad aportar esas cosas. Versículo 12, queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben la promesa de Dios, porque tienen fe y paciencia. ¿Fe para qué? Para creer en lo sobrenatural. ¿Paciencia para qué? Para esperar la respuesta de Dios. Si nosotros queremos dar lo mejor de nosotros, debemos estar bien preparados para poder ser pacientes, para poder tener y aumentar esa fe, para que uno y cada uno de nosotros pueda avanzar cada día más. Nada es fácil, todo es complejo, pero tampoco es difícil. Nos damos cuenta entonces que dar lo mejor de sí no significa olvidarse de lo que iniciamos, no significa dejar atrás ese primer comienzo, porque cuando comenzamos algo, ahí vamos fortaleciendo nuestras bases, ahí vamos construyendo esas columnas de las cuales dependerá ese avanzar. Lo que nos habla la palabra no significa olvidarnos de los bautismos, olvidarnos de la palabra de Dios, no, sino que tomar eso como una base, como una columna para avanzar y tener enseñanzas más avanzadas. Dios quiere que a raíz de algo firme construyamos algo mejor, como en la construcción de una casa o de un edificio. Lo más importante, las columnas, las vigas, los cimientos, eso es lo más importante. Después de eso entonces continúa la construcción de ese edificio. No significa que esos cimientos no tengan importancia, todo lo contrario, son muy importantes y de ahí depende entonces la fuerza o la firmeza de ese edificio. Nuestra vida
espiritual pasa lo mismo. No significa que olvidemos esas enseñanzas iniciales, no significa que olvidemos lo que Cristo ha venido a enseñarnos, sino que todo lo contrario, con esa base podamos continuar y avanzar, aprender muchas cosas más de las que Cristo quiere que aprendamos. Dios nos ha llamado a que demos lo mejor de sí, Dios nos ha llamado a que nos esforcemos, que dejemos ese enemigo principal de toda persona y principalmente de todo cristiano, que es la pereza. Para las cosas del mundo tal vez no tenemos pereza, para las cosas del mundo tal vez somos muy hábiles, somos muy despiertos, pero para las cosas espirituales sí tenemos pereza. Afuera, para llegar a un trabajo, somos muy puntuales. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a las represalias, tenemos miedo al castigo. Hacer las cosas, las hacemos, porque no queremos que tal vez alguien nos critique o no queremos que tal vez alguien nos regañe. Pero a nivel espiritual, creemos que no se necesita tanto. A nivel espiritual no damos esa capacidad que nosotros tenemos. Entonces nos volvemos perezosos, entonces ya no nos esforzamos. Y mire que Dios no le está hablando a la gente de afuera, nos está hablando a su pueblo, a cada uno de nosotros. Esfuérzate, deje la pereza. Si queremos avanzar, si queremos dar lo mejor, debemos empezar dejando a un lado esa pereza, dejando a un lado ese complejo y hacer lo mejor de nosotros. De esta forma entonces vamos a dar un buen fruto, de lo que nos hablaba Camilo. No es suficiente con dar fruto, porque si leímos la palabra nos habla de que hay tanto fruto bueno como fruto malo. Pero entonces el llamado que Dios nos hace es a que demos un fruto, pero bueno. Y eso solamente lo hacemos cuando nos capacitamos, cuando nos esforzamos, cuando hacemos las cosas con pasión y nos preocupamos porque ese resultado sea el mejor. Amén. Y como quinto y último punto, debemos es confiar. Para dar lo mejor de nosotros, confía. ¿Por qué no he puesto del punto confiar en Dios o confiar en nosotros? Porque los dos se basan en uno mismo. Si nosotros confiamos, sabemos que debemos tener confianza y la confianza a cada uno de nosotros nos fortalece. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Leamos en el versículo 18. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él, nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Entonces, si nosotros tenemos esa confianza, nosotros confiamos en Dios, también Dios nos dará ese poder para confiar en nosotros mismos. Si Dios es el que nos ha dado los talentos y los dones, pues nosotros debemos confiar en eso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, podemos avanzar más y mejorar en lo que nosotros hacemos. Pero si no confiamos en Dios, es imposible que nosotros confiemos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades son limitadas, pero las capacidades de Dios son infinitas. Y si tú confías en Dios, las capacidades infinitas que Él tiene te las va a dar a ti para que tú puedas avanzar. En el caso del instrumento, si tú quieres aprender y confías en Dios que puedes aprender ese instrumento, donde quiera que estés puedes ir a aprender el instrumento. Sí, es un poco difícil porque de una noche al otro día no vas a poder aprender lo bastante bien el instrumento, sino que debes practicar, debes avanzar, debes seguir con tutoriales, debes seguir con la enseñanza del maestro y cada día más vas a aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque solamente si tú confías en Dios, Él te va a dar esa confianza en ti mismo y esas habilidades para que tú puedas aprender. Entonces, esto es lo que hemos hablado hoy en Hebreos 6. Y como conclusión, para dar lo mejor de ti, debes esforzarte mucho y tener un propósito claro para tu vida. Dios te da toda herramienta para actuar. Solo toma la decisión de aceptar esa enseñanza que Dios te da para poder usar esas herramientas y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así es lo que Dios nos enseña esta mañana. Dios quiere que demos lo mejor de cada uno de nosotros. Y ese último punto, muy importante, confiar. ¿En quién estamos depositando nuestra confianza? Muchos decimos confiar en Dios, y está bien, es la fuente principal a la cual nosotros debemos acudir. Pero decimos confiar en Dios y simplemente nos quedamos cruzados de brazos. Decimos confiar en Dios y estamos esperando a que todo suceda. O lo contrario, decimos confiar en nosotros mismos y nos creemos los superpoderosos y nos olvidamos de Dios. Pero algo importante con ese punto, algo que nos decía Camilo, la confianza es tan importante porque depende de las dos cosas. Debemos confiar en Dios como ese ser superior, como ese Dios
que todo lo puede hacer, que amamos y que nos cuida siempre, pero también debemos confiar en nosotros mismos. Cuando confiamos en Dios y sabemos que Él todo lo puede hacer, eso nos genera confianza a nosotros y sabemos que esa confianza en Dios se va a ver reflejada en lo que nosotros hacemos, pero requiere esfuerzo, requiere capacitación, requiere que pongamos nuestro granito de arena. Dios podría hacerlo todo por nosotros, pero Él nos ha dado esa oportunidad, ese libre albedrío, no solamente de tomar decisiones, sino también de hacer las cosas. Dios podría hacer las cosas como Él quisiera, pero Él no quiere personas que seamos como robots. Él quiere que cada uno de nosotros tomemos esa iniciativa, hagamos las cosas por amor a Él, por amor a lo que estamos haciendo, que nos desarrollemos, que tengamos y aprovechemos esas herramientas que Él nos da. Si nos damos cuenta, cada día Dios está ahí dándonos nuevas herramientas, nuevas oportunidades, pero ya depende de nosotros cómo las aprovechamos o no. No esperemos que los demás cambien, no esperemos que los demás den lo mejor de sí. Queremos un hogar feliz y decimos, no, es que mi esposo tiene que dar lo mejor, mi esposo tiene que dar lo mejor. No, cuando es algo que debo empezar por mí mismo. Queremos que nuestro país cambie, pero decimos es que el presidente no da lo mejor de sí, es que los mandatarios no dan lo mejor de sí. No, cada una de esas cosas debemos empezar por nosotros mismos. Si nosotros empezamos dando lo mejor de sí y somos un ejemplo a seguir, las demás personas también lo harán y la sociedad tarde o temprano también va a cambiar. Podremos llegar a ese deseo que Dios tiene, que es de que todo el mundo sea salvo. Amén, hermanos. Esto ha sido lo que Dios nos ha querido enseñar en esta mañana. Le damos la gloria y la honra a Él por permitirnos y regalarnos este privilegio de llevar su mensaje a todas las personas que hoy nos ven. Les agradecemos por estar en sintonía y los esperamos el día de mañana con otro nuevo capítulo de la Palabra de Dios, enseñanzas que transforman nuestra vida y que nos hacen mejores y cada día más cercanos a Dios. Dios les bendiga.